Pues soy Manuel Pajarón, socio de SEAE, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, soy ingeniero agrónomo y propietario de una pequeña parcela de olivar que está en ecológico. Hombre, yo entré en la agricultura ecológica, era más bien de mentalidad ecologista antes de ser agricultor y, claro, buscaba coherencia con ese pensamiento, esa línea, una forma de agricultura que no fuera agresiva con el medio. Hombre, la PAC apoya la agricultura ecológica. Ahora, de forma efectiva, yo creo que podría ser más efectiva, porque las ayudas, las más importantes en la PAC que ha habido hasta ahora, han sido las agroambientales. Bueno, pues tenían una determinada cuantía, bien, interesante, pero han tenido un sistema muy irregular de llegar, entonces era un estímulo desestímulo, y ahí por esa parte han fallado, que se puede mejorar. Pero luego hay otra cuestión, la PAC considera para calcular las ayudas de la agricultura ecológica y para las demás agroambientales lo que llama el lucro cesante, o sea, que es lo que pierde de cosecha el productor o lo que le cuesta más producirla, pero exclusivamente eso. Y entonces, bueno, pues es un estímulo nada más que regular. El que no tenga otro dirá, y si voy a salir lo mismo, o sea, me va a ir lo comido por lo servido, ¿para qué voy a entrar en un sistema que encima es nuevo, que desconozco, que yo entiendo que debería haber un estímulo por encima de lo que uno pierde si entra en ese sistema de producción? Encima tiene el coste de la certificación, etcétera, etcétera. Entonces tendría que haber un estímulo más, porque la agricultura ecológica produce una serie de bienes públicos que el mercado a veces paga y otras veces no. Entonces yo creo que tendría que ir más lejos, organizarse mejor e ir más lejos de lo que es compensar el lucro cesante. En el tema de agroindustria, en el marco pasado ha habido una línea importante de ayuda a la agroindustria ecológica, cuando ya las ayudas a la agroindustria convencional estaban o listas de una vez o por terminarse, y ha sido importante. Y lo que pasa es que la limitación, el campo más interesante normalmente de la agricultura ecológica va a canales cortos y por tanto a producciones artesanales, no a grandes producciones para salir a mercados enormes. Y en España hay una limitación grave con el tema de las producciones artesanales, porque la ley es muy poco flexible. Hombre, del periodo, la futura PAC hasta 2020, si uno la mira por encima, lo que hay publicado, pues ve primero que la agricultura ecológica se considera como una de las líneas a auxiliar, y dices, ¡ay, qué alegría! Pero queda muchísimo por definir. Precisamente dentro de unos días se reúnen los ministros de Agricultura y deberán ir concretando ya, porque los reglamentos deben estar para otoño. Pero ahí, bueno, la línea de agricultura ecológica nadie la va a quitar, va a tener apoyo, pero estas cuestiones son un poco diferenciales. O sea, si dentro de eso se empiezan a desarrollar otra serie de cosas y a igualar lo que no es igual y tal, y a dar por políticas, por prácticas verdes, los que no es verde ni siquiera amarillo ni azul, sino colorado o negro, pues resulta que no va a tener las ventajas que puede tener. Si la línea inicial, la propuesta inicial, aunque tenía muchas cosas que corregir, porque era muy general, era más valiente con respecto a la defensa, o sea, a buscar una agricultura auténticamente sostenible, donde la agricultura ecológica tiene un papel clarísimo, porque ya está certificada como actividad que así lo es, y entonces el resto de la agricultura tendría que tender hacia prácticas de ese estilo y tendría que hacer un esfuerzo. Si se empieza a dulcificar, a rebajar las exigencias, pues bueno, seguirá teniendo una ventaja, pero no tan clara como parecía en un principio. Que cómo puede la PAC colaborar a la sostenibilidad, es que es lo mismo que apoyar la agricultura ecológica, porque la agricultura ecológica es una forma de producir que ya
se sabe que es sostenible. Hasta ahora, y cuando se habla de sostenibilidad, y ahí estaban los programas, en los programas de desarrollo rural, por ejemplo, el tema de la modernización de explotaciones y tal, exigía únicamente rentabilidad, o sea, sostenibilidad económica. Si además lo que se quiere es sostenibilidad ambiental, y ojalá algún día se apunte también por la social, creo que esa vendrá después. De momento solo se piensa en la ambiental y en la económica, que ya se pedía. Bueno, pues estableciendo condicionalidades, es lo mismo de antes, condicionalidades que de verdad, en los temas donde se están originando los problemas de contaminación, etcétera, no de erosión en los casos de los suelos mediterráneos, porque otras cosas, decís, bueno, a veces se va por caminos un poco extraños. Es decir, si los problemas que tenemos son de contaminación, de erosión y de pérdida de biodiversidad, habrá que buscar elementos que incidan en esos tres aspectos, no en si es más o menos bonito o si, qué sé yo. Hombre, en cara a las generaciones futuras, yo creo que precisamente por la situación de crisis es una oportunidad. Uno de los grandes problemas de la agricultura, no solo andaluza ni española, sino europea, es el envejecimiento. Hay, no sé los porcentajes, pero muchísimo más gente mayor de 55 años que menor de 35, o incluso ponemos la raya en los 40 para la juventud. Este momento de crisis está invitando a volver a mucha gente al campo, porque es una fuente de trabajo, generalmente autónomo, y lo que hace unos años se rechazaba, pues porque era mucho más atractiva la ciudad, porque eran mucho más atractivos muchos otros trabajos, ahora mismo resulta que, como esas oportunidades no existen, hay quien está mirando, volviendo, incluso además gente formada, gente joven con formación que está volviendo al campo. Yo creo que es una oportunidad muy grande y ahí tendría que volcarse la PAC precisamente en dar apoyo a esos jóvenes que vuelven al campo, aunque vengan por primera vez, vamos, da igual, pero que vienen al campo para crear su puesto de trabajo y, por supuesto, empresas que sean rentables, sostenibles y bonitas. El problema de las áreas marginales efectivamente está en la definición, porque como hay una línea de apoyo, tanto en el primer pilar como en el segundo, en los pagos directos, como en eso, a zonas que se llaman desfavorecidas o áreas marginales, el problema que ha ocurrido hasta ahora es que se abre tanto el criterio que acaba siendo marginal hasta la Plaza España de Madrid. Yo creo que habría que apretar los criterios, es decir, intentar definir qué es un área marginal y hacia esas zonas enfocar esos fondos.